Las mejores novelas con Estudio Sevi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 682. Esperanza del pueblo Bom. El suelo temblaba violentamente bajo el avance implacable del ejército de los 1000 soldados bestia. Sus gritos de guerra resonando como un tsunami furioso, mientras se lanzaban hacia Angiao, sacudiendo los cimientos del campo de batalla y llenando el aire con un sentido abrumador de domo inminente. Desde la distancia, el ejército de los 1000 soldados bestia cargó directamente hacia Anxiao, su número abrumador como una ola colosal que se estrella contra la orilla. La tierra se sacudía con cada paso atronador, y su armadura especialmente diseñada brillaba con un brillo metálico letal, bajo las luces duras del campo de batalla, reflejando destellos de carmesí y acero que insinuaban la violencia por venir. Tamaria, su corpulento cuerpo envuelto en un traje mecánico voluminoso que amplificaba su presencia ya formidable, levantó el brazo con una determinación feroz grabada en su rostro endurecido por la batalla. Lanzó su hacha de color oro oscuro por el aire, el arma cortando el viento con una precisión mortal. Mientras giraba, se encendió en una bola giratoria de llamas rojas, proyectando sombras parpadeantes, irradiando un calor intenso que chamuscaba el aire circundante, mientras se precipitaba hacia la cabeza de Anxiao. Anxiao, con los sentidos agudizados y su traje mecánico zumbando de energía, pisó fuerte el suelo tembloroso. El impacto lo propulsó hacia el cielo en un salto ágil y rápido, permitiéndole evadir la trayectoria ígnea del hacha justo a tiempo. Pero el hacha, como si estuviera poseída por una voluntad maligna, cambió repentinamente su trayectoria en pleno vuelo, curvándose por el aire para perseguirlo con una persistencia inquebrantable. Anxiao miró hacia abajo desde su posición elevada y vio la cadena de aleación que se extendía desde el pomo del hacha, como una serpiente viva. El otro extremo estaba firmemente anclado al traje mecánico de Tamaria, permitiéndole manipularlo a distancia con control experto, sus ojos brillando con astucia táctica. Un guardia flotante detrás de Anxiao activó sus defensas, proyectando un escudo psiónico brillante que chocó con el hacha entrante en un enfrentamiento espectacular. Las chispas estallaron en una rociada deslumbrante, iluminando el campo de batalla humeante como estrellas fugaces. El hacha ardiente no logró penetrar la barrera psiónica resistente y fue jalada de vuelta a las manos de Tamaria, mientras la cadena se retraía con un zumbido mecánico, su agarre apretándose con una resolución frustrada. Este intercambio marcó el inicio explosivo de la batalla a gran escala, encendiendo el caos que había estado acumulándose como una tormenta a punto de estallar. Philip, el compañero siempre confiable de Anxiao, emitió una alarma aguda a través de su casco, su voz sintética cortando el alboroto, mientras Anxiao inclinaba la cabeza para observar la escena. Todas las torres de artillería en la fortaleza satelital armada rugieron a la vida, desatando una andanada de fuego directamente hacia él. Los enormes cañones escupieron un humo espeso y acre, vomitando una torrente de misiles y rayos láser en un asalto multicolor que pintó el cielo con tonos de rojo, azul y verde, descendiendo como una lluvia mortal. Anxiao se encontró no solo enfrentando a los 5 supers de grado calamidad, sino también a los sistemas defensivos implacables de la satélite fortificada, cuya potencia combinada convertía el área en una zona de guerra de proporciones épicas. Activó sus propulsores psiónicos a máxima potencia, transformándose en una raya de relámpago azul, que se movía por el aire con agilidad grácil, tejiendo entre las olas incesantes de ataques como si bailara al borde del abismo. Las explosiones estallaron en una serie de booms ensordecedores, cada una apenas fallándole, pero el calor abrasador de las ondas de choque chamuscó el exterior de su traje mecánico, dejando una estela faintly rojiza a su paso.
Nubes en forma de hongo se elevaron, envolviendo el cielo en una niebla espesa y ominosa, mientras rayos de energía crepitaban como relámpagos artificiales, creando la ilusión de una inmensa nube de tormenta expandiéndose sobre la fortaleza satelital armada. En medio de la oscuridad, los cañones de partículas perforaron a través, sus haces rompiendo como rayos de luz divina, un espectáculo impresionante que evocaba la imagen de una iluminación sagrada cortando el caos, aunque en esta arena infernal solo subrayaba el peligro. Nubes oscuras obscurecieron la visión de Anxiao, y la integridad de la armadura de su traje mecánico disminuía constantemente bajo el bombardeo incesante. Sin embargo, su expresión permaneció como una máscara de calma inquebrantable, sus ojos afilados y enfocados mientras activaba la caja del ejército. Con su habilidad campo de fuerza mecánica potenciando su energía, un torrente de poder recorrió su cuerpo, mejorado por el nuevo atributo del vacío que le permitía canalizar la energía a través del vacío mismo, amplificando su eficiencia a niveles sin precedentes. El sonido de su ejército mecánico desplegándose resonó desde dentro de las nubes, una sinfonía de engranajes girando y metal chocando mientras sus fuerzas se materializaban y se lanzaban a la batalla. Se han recibido órdenes para el ejército. Se ha confirmado la región de ataque, La voz de Philip, monótona pero reconfortante, resonó dentro del casco de Anxiao, un susurro digital en medio del tumulto. En un instante, más de 1.000.000 de cañones psiónicos desataron su furia, disparando al unísono como una tormenta cataclísmica que llovía sobre el enemigo. Toda la región fue obliterada en un destello cegador, el suelo metálico se astilló y agrietó bajo la inmensa fuerza, enviando fragmentos de debris y partes mecánicas volando en todas direcciones. Cráteres salpicaban la superficie del satélite como cicatrices de un dios vengativo, y casi el 40% de los cañones defensivos se redujo a ruinas humeantes en esa sola andanada devastadora. La fortaleza armada del satélite, que una vez fue un baluarte de defensa inquebrantable, ahora estaba completamente suprimida por el ejército mecánico de Anxiao. Sus fuerzas descendieron como un enjambre de depredadores metálicos, desmantelando metódicamente las torres de artillería con una eficiencia precisa e implacable. Por todas partes estallaron feroces escaramuzas, el aire cargado del humo de la guerra y el olor acre del metal quemado, convirtiendo el campo de batalla en un tapiz caótico de destrucción y resistencia. De repente, una alerta de alta energía sonó en el traje mecánico de Anxiao, su tono urgente rompiendo su concentración. Él reaccionó por instinto, esquivando hacia un lado con una gracia fluida. El hacha de Tamarias silbó a centímetros de su cuerpo, dejando un rastro de llamas que ennegrecían el aire. Como una pugilista renombrada por su movilidad extraordinaria, ella se retorció en el aire con la agilidad de un depredador, balanceando su hacha en sucesión rápida. Cada golpe producía un boom sónico ensordecedor que reverberaba como truenos, sacudiendo la atmósfera y obligando a Anxiao a bracearse contra las ondas de choque. Anxiao extendió las manos, invocando 2 escudos psiónicos que se materializaron en un brillo de energía etérea, enfrentando su embestida sin vacilar. Chispas volaron salvajemente, y los choques estruendosos resonaron como una tormenta de truenos con vibraciones que subían por sus brazos y ponían a prueba su determinación. De los tubos en la parte trasera de su traje Mountain Epe, surgió un torrente de nanopartículas de color plateado oscuro, formando rápidamente 4 fantasmas de medio cuerpo que flotaban detrás de él. Estos guardianes espectrales apuntaron sus cañones hacia Tamaria, sus formas destellando con poder latente mientras se preparaban para entrar en acción. La primera ronda de ataques erupcionó desde los fantasmas en una descarga de explosiones de energía,
Pero Tamaria avanzó sin inmutarse, circulando su energía para formar un escudo ardiente de llamas que bloqueó el asalto con un impacto resonante. La segunda ronda disparó, y Tamaria se mantuvo firme, su expresión de indiferencia desafiante, ya que tales ataques eran meras molestias para una guerrera de su calibre. Cuando se lanzó la tercera ronda, Tamaria se movió para bloquearla como antes. Pero de repente, sintió una fuerza abrumadora que perforaba sus defensas, pasando por su brazo y golpeando directamente sus órganos internos con una precisión brutal. Se activó la técnica de batalla legendaria. La detonación fue más fuerte y violenta que las anteriores, con ondas sonoras que se expandían como una onda de choque de una bomba. El rostro de Tamaria se contorsionó de dolor y sorpresa, su cuerpo retrocediendo mientras luchaba por recuperar el equilibrio, con la sangre agitándose dentro de ella. ¡Qué fuerza penetrante tan poderosa! Pensó Tamaria, su shock evidente en la forma en que sus ojos se abrieron, aunque rápidamente suprimió el tumulto en su cuerpo, su rostro una máscara de determinación sombría. Aprovechando la oportunidad, Anxiao creó distancia entre ellos, su mente acelerada mientras echaba un vistazo a la información de batalla mostrada en su interfaz. 35% del daño verdadero del ataque anterior superó los 12.000 puntos. Además del impulso básico de mi fuerza mecánica, no usé ninguna otra habilidad. Solo el daño verdadero adicional de la técnica de batalla legendaria superó el daño reducido de esas 3 rondas. Un talento de moldeado es realmente aterrador. Pensó para sí mismo Anxiao, su voz interior teñida de una mezcla de asombro y cálculo estratégico. Esta habilidad era el contrapeso perfecto para pugilistas como Tamaria, que dependían de la resistencia cruda y la destreza física. Estimó que Tamaria, probablemente una pugilista de nivel 230 con una construcción resistente, tenía alrededor de 1.6 puntos en resistencia, aumentados por talentos que fortalecían su cuerpo aún más. Su salud probablemente excedía los 300 puntos, lo que la hacía más del 50% superior a la suya propia. Sin embargo, su resistencia difería. La de Anxiao se basaba en una conversión perfecta de energía a salud y tasas de recuperación rápidas que podrían hacer que incluso el pugilista más robusto se cuestionara su camino. Este talento realmente superó mis expectativas. Meditó en silencio. Siempre y cuando mi ejército mecánico pueda asegurar que sus ataques impacten al objetivo. Estos pensamientos cruzaron por la mente de Anxiao en una fracción de segundo, su enfoque inquebrantable, mientras los otros 4 supers de grado Calamidad se acercaban, lanzando una ráfaga de ataques variados que lo obligaban a adaptarse sobre la marcha. Anxiao evadió los asaltos a larga distancia con precisión apresurada, su cuerpo retorciéndose en el aire, cuando detectó una amenaza acercándose por detrás. Uno de sus oponentes, un ágil pugilista especializado en velocidad, se movía a su alrededor como una estrella fugaz elusiva, sus movimientos borrosos mientras clavaba una daga de aleación hacia la espina dorsal de Anxiao, para inmovilizarlo con un golpe incapacitante. Sin siquiera mirar atrás, Anxiao ordenó a los 4 fantasmas que se disolvieran en su forma de nanopartículas una vez más. Las partículas se reformaron en una mano mecánica masiva, de 7 a 8 metros de altura, con dedos y palma que se coagulaban en un escudo psiónico reforzado, que interceptó el ataque sorpresa con una fuerza inquebrantable. La mano mecánica repelió al pugilista con facilidad, arrojándolo como basura descartada, su cuerpo rodando por el aire antes de estrellarse contra el suelo cubierto de debris. Animado por la efectividad de su nuevo talento, Anxiao cambió su estrategia, ya no enfrentando directamente a Tamaria y los otros. En su lugar, emitió una orden, dirigiendo a la mitad de su ejército mecánico para que rodeara a los 5 supers de grado Calamidad, creando una red de disrupción y acoso para desgastarlos desde los flancos.
¿De verdad crees que este montón de chatarra y circuitos nos puede detener por mucho tiempo? Rugió Tamaria, su voz retumbando con una furia cruda, mientras llamas estallaban de su cuerpo en una ráfaga espectacular, iluminando su postura desafiante en medio del caos. Mientras tanto, fuera del escudo protector de la base de hiperpropulsión, Morred y las otras dos flotas de la sección 0 chocaban ferozmente con la flota defensiva enemiga. Inicialmente habían ganado ventaja, obligando a los enemigos a retirarse, pero refuerzos de fortalezas cercanas habían llegado, hinchando las filas enemigas y convirtiendo la batalla en un estancamiento agotador. La escena era de una intensidad total, con naves estelares tejiendo a través del espacio, intercambiando ráfagas de fuego que iluminaban el vacío como un espectáculo de fuegos artificiales cósmicos. Explosiones sacudían los cascos, y el aire, cargado con el zumbido de motores y los gritos de alarmas, estaba pesado de tensión. Solo Blackstar ha logrado abordar una de las fortalezas armadas de satélite. ¿Cómo va la situación allí? Murmuró Morred, su voz teñida de preocupación mientras monitoreaba las transmisiones desde la sala de control principal. El sudor perlaba sus palmas y su corazón latía con el peso del mando. La sección 0 había desplegado múltiples equipos de poderosos en intentos de infiltrarse en 9 fortalezas armadas de satélite diferentes. Pero todos los demás habían sido repelidos con pérdidas graves. Solo Anxia había triunfado, su figura solitaria una baliza de esperanza en medio del tumulto. Señor, hemos observado la batalla entre Blackstar y la fortaleza armada de satélite. El enemigo ha desplegado 5 supers de grado calamidad para enfrentarlo, y parece que lo han acorralado. Vino el informe de su subordinado, las palabras impactándolo como un golpe físico. Esto es malo. Dijo Morred en voz alta, su voz tensa de ansiedad, su mente acelerada con las implicaciones. Si Blackstar estaba estancado, toda la operación se detendría, y cuanto más se prolongara, peor sería su posición, con refuerzos enemigos potencialmente abrumándolos. Apretando los dientes, Morred golpeó el consola con el puño, el impacto resonando en la sala de control. Informa inmediatamente a las otras 2 flotas. Ordena que todos sus supers de grado calamidad disponibles formen un equipo de ataque rápido y refuercen a Blackstar. Lo tienen acorralado y necesita apoyo ya. Su comando resonó con una autoridad resuelta, un gamble desesperado para cambiar la marea, ya que Anxiao era la pieza clave, la esperanza de toda su operación en esta lucha galáctica. Saludos a los charrúas de Uruguay. Espero que estén disfrutando este video con un buen chivito. Son unos campeones. Capítulo 683. A un combo. Todo el campo de batalla resonaba con los estruendos incesantes de explosiones distantes, sacudiendo los cimientos mismos de la estación base, como si las estrellas mismas se enfrentaran en una furia cósmica. En el corazón del bullicioso centro de comando de la estación base, donde pantallas holográficas parpadeaban con flujos de datos urgentes y oficiales se agolpaban sobre consolas brillantes. El comandante de la estación base se mantenía rígido, sus ojos fijos en las transmisiones en tiempo real que rastreaban los movimientos de Blackstar. El aire estaba cargado de tensión, con el olor metálico de la maquinaria mezclándose con el sudor de personal exhausto. Blackstar es el único que ha logrado breachis el escudo protector. Reportó un oficial observador, su voz estable, pero teñida de preocupación subyacente, mientras señalaba la pantalla de radar parpadeante. Tamaria ya ha liderado un equipo para interceptarlo. El comandante de la estación base asintió lentamente, su ceño fruncido en concentración. Escaneó el radar con atención, sus ojos afilados entrecerrándose al aparecer un nuevo punto en la pantalla. Parece que el enemigo ha enviado un equipo de grado calamidad hacia la fortaleza armada de satélite donde se encuentra Blackstar. Están intentando reforzarlo. Murmuró, su voz profunda retumbando como un trueno distante,
revelando una mezcla de sorpresa y resolución. Por precaución, despliega 5 supers de grado calamidad más en la posición de Black Star. Ordenó con firmeza, su tono imperioso y autoritario. No podemos permitir que el enemigo destruya nuestras fortalezas armadas de satélite. Si la estación base pierde su barrera protectora, nuestra derrota será inevitable. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, galvanizando la habitación en un torbellino de actividad mientras las órdenes se transmitían a través de los comunicadores. A medida que las órdenes crujían a través de los canales de comunicación, se movilizaron rápidamente 5 calamidades adicionales, cuyos barcos despegaban con un rugido que retumbaba la base. Ambos bandos escalaron sus esfuerzos, enviando refuerzos al caótico campo de batalla que rodeaba la posición de Black Star, transformando el vacío estéril del espacio en un torbellino de luces intermitentes y choques ensordecedores. En la enorme fortaleza satelital armada, una estructura colosal de metal reluciente y escudos de energía que se erguía como una bestia depredadora en la inmensidad estelar. Angia, conocido como Black Star, había estado librando una batalla agotadora contra Tamaria y sus 4 acompañantes durante lo que parecía una eternidad. Su vasto ejército mecánico llenaba los cielos, una sinfonía de engranajes zumbando y motores ronroneando que teñía la escena con una niebla de humo y chispas. La superficie de la fortaleza, que antes era un arreglo prístino de placas blindadas y torretas de armas, ahora era un paisaje devastado de cráteres y restos retorcidos, extendiéndose por cientos de millas, mientras los combatientes lo arrasaban con una furia desatada. El cielo sobre la fortaleza estalló en una cacofonía de explosiones y choques. Con el aire vibrando por la fuerza de los impactos continuos, mientras las 5 calamidades se lanzaban a través de la horda mecánica como depredadores en una jungla de metal. Soldados mecánicos rotos caían del cielo, sus marcos destrozados dejando un rastro de chispas y humo al estrellarse contra la fortaleza debajo. Tamaria, con su corpulenta figura envuelta en una armadura oscura y flameante que brillaba con un tono rojizo sobrenatural, manejaba su hacha mecánica de oro oscuro con una gracia feroz. La hacía girar como un tornado enfurecido, la hoja cortando la maquinaria en un torbellino de destrucción que no dejaba más que chatarra a su paso. Con cada puñetazo y patada, sus movimientos eran un borrón de poder crudo. Puños que golpeaban casquillos metálicos y enviaban fragmentos volando, y botas que aplastaban circuitos bajo sus pies. Los otros 4 calamidades reflejaban su asalto. Sus ataques un bombardeo implacable que mermaba el número del ejército mecánico. En la superficie, los enemigos parecían imparables, su destreza de calamidad les permitía tejer a través del asalto con precisión calculada. Pero debajo de esa fachada, estaban agotados y maltrechos, con respiraciones agitadas y cuerpos marcados por heridas frescas que exudaban sangre y residuos de energía. Esta horda mecánica es implacable. Cada esquive se siente como una apuesta desesperada. Pensó Tamaria con amargura, mientras su mente acelerada y se secaba el sudor de la frente, sintiendo el ardor del agotamiento en sus músculos. El ejército mecánico, que superaba el 1.000.000 de unidades, desataba una torrentada de ataques, sus barrajes coordinados, creando una red impenetrable de fuego que dejaba poco espacio para escapar. Angia había adaptado los algoritmos de control de Philip con una estrategia astuta, enfocando las 2 primeras olas en acorralar a los enemigos en espacios confinados, limitando sus rutas de evasión y maximizando la precisión de los triques posteriores. También había escalonado las frecuencias de ataque entre diferentes unidades, asegurando que cada andanada incluyera una dosis letal de daño verdadero, energía incisiva e imbloqueable que perforaba defensas e infligía heridas profundas y dolorosas.
Tamaria no se atrevía a bajar la guardia, canalizaba toda su concentración en cada maniobra defensiva, con el corazón latiéndole con una mezcla de rabia y desesperación. Si cometo un solo error, esos golpes de daño verdadero me harán pedazos. ¿Tendré suerte si salgo con heridas menores? Se dio cuenta, con los ojos entrecerrados mientras otra ola se acercaba. Estaba furiosa, sus pensamientos una tormenta de indignación. ¿Esto es lo que llaman letalidad limitada? ¡Jorde, maldito mentiroso! Aunque los soldados mecánicos de bajo nivel seguían siendo frágiles contra las calamidades, su asalto mejorado los había convertido en una amenaza formidable, cada golpe cargado con la precisión de una ingeniería meticulosa. En el pasado, Anxiao solía usar su ejército solo para drenar la energía de sus enemigos antes de enfrentarlos personalmente, pero ahora los enemigos estaban atrapados en un tornillo mecánico, luchando por mantener su posición sin siquiera vislumbrar a Anxiao. La orquestación impecable de Philip le permitía a Anxiao el lujo de multitarea, mientras el ejército mantenía su agarre de hierro en el campo de batalla. Él se sumergía en una intrusión virtual de la fortaleza satelital armada, con los dedos danzando sobre interfaces invisibles mientras sondeaba sus defensas. La fortaleza, un laberinto de mamparos reforzados y barreras de energía que zumbaban con protocolos protectores, ya había drenado la mitad de sus fuerzas mecánicas en un intento desesperado por repelerlo. Para desmantelar rápidamente a esta bestia, la intrusión virtual era su arma más eficiente, una guerra silenciosa en el reino digital. Pero entonces, con una oleada ensordecedora de poder que crujía en el aire como un rayo, Tamaria rompió el cerco. Irrumpió a través de las líneas mecánicas, arrastrando un rastro de llamas rojo, sangre detrás de ella que pintaba el cielo con vetas carmesíes vívidas, propulsándose como un cohete directamente hacia Anxiao. ¡Ja! Rugió ella, su voz un grito de batalla atronador que resonaba por toda la fortaleza, mientras hacía que su hacha mecánica se estrellara con una fuerza que quebraba huesos. TSK. Gruñó Anxiao con leve fastidio, obligado a abandonar su intrusión. Dos escudos ciónicos resplandecientes se materializaron en sus manos, su brillo etéreo pulsando mientras interceptaban el golpe con un choque resonante. Foklunk. El hacha se encajó entre los escudos, y en ese instante, las llamas de Tamaria fluyeron hacia la hoja como un río de rabia fundida, volviéndola un rojo más profundo y ominoso. Al momento siguiente, una gruesa ola pulsante de energía rojo, sangre erupcionó del hacha, impactando contra Anxiao a quemarropa. ¡Koboom! La explosión sacudió a Anxiao, provocándole una tos mientras la onda de choque reverberaba a través de su cuerpo. Antes de que pudiera retroceder, Tamaria se movió con una velocidad depredadora, envolviendo la cadena de su hacha alrededor de sus brazos y tirando de él con una fuerza implacable. Como te dije, no vas a ir a ninguna parte. Gruñó ella, con los ojos ardiendo de furia triunfante, mientras le embestía la frente contra el casco en un cabezazo brutal. ¡Obom! El impacto dejó a Anxiao momentáneamente mareado, la vibración penetrando los sistemas de absorción de choques de su casco y causando un zumbido desorientador en sus oídos. La fuerza de Tamaria, que fácilmente superaba los 2000 puntos, lo abrumaba en puro poder físico, con sus músculos tensándose como cables de acero. Justo cuando ella se preparaba para continuar, Anxiao se desenganchó de su traje mecánico de Mountain Epe, revelando su forma sin armadura. Lejos de entrar en pánico, su expresión se transformó en una de diversión irónica, con un toque de exasperación en sus ojos. ¿Realmente estás ansiosa por morir?, dijo él, su voz cargada de una calma casi burlona. Para sorpresa de Tamaria, en lugar de huir, Anxiao la rodeó por la cintura en un abrazo firme, atrayéndola hacia él. ¿Tú?
Comenzó ella, su voz vacilante, mientras una ola instintiva de terror mortal la invadía. En ese instante, la realización la congeló en su lugar. De repente, el ejército mecánico en el cielo giró, con sus cañones bloqueándose sobre Ang Xiao y Tamaria, como uno solo. Suéltame. Gritó ella, su voz quebrada por el shock y el terror mientras lo empujaba desesperadamente. Pero ya era demasiado tarde. El traje de Montainepe, ahora bajo el control de Philip, desató una andanada de orbes comprimidos que explotaron en una red de trampas a su alrededor, redes de energía, clamps magnéticos y campos de fuerza que inmovilizaban a ambos en una jaula brillante durante 2 o 3 segundos agonizantes. Eran blancos fáciles. Ang Xiao se rió suavemente junto a su oído, su respiración firme y desconcertantemente compuesta. No esperabas eso, ¿verdad? Solo soy el cebo. ¿Quieres matarte a ti mismo? Escupió Tamaria, sus palabras una mezcla de rabia y desesperación. Pero mientras hablaba, la horrible verdad la golpeó. El cuerpo indestructible de Ang Xiao lo hacía intocable. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia e impotencia, con los dientes apretados mientras gruñía. ¿De verdad crees que eres invencible? No. Respondió Ang Xiao con un parpadeo juguetón, su tono enigmático y lleno de confianza, dejándola completamente perpleja. Pero soy inmune al daño verdadero. Al instante siguiente, una salva catastrófica de cañones psiónicos desde todas direcciones convergió sobre ellos en una tormenta cegadora de energía. ¡Fobom! Una bola masiva de luz se expandió hacia afuera, engullendo a los dos en un infierno abrasador que calcinaba el aire y sacudía la fortaleza hasta sus cimientos. Los otros 4 calamidades se dispersaron en pánico, con sus rostros pálidos mientras huían del radio de la explosión. La bola de fuego alcanzó su punto máximo antes de detonar en una onda de choque espectacular que borraba todo a su paso, como una goma cósmica eliminando sombras. Mientras los restos llovían en fragmentos centelleantes, como una ducha mortal de meteoros, Ang Xiao emergió en el epicentro, ileso y revitalizado. Casualmente invocó su traje mecánico una vez más, deslizándose en él con gracia effortless, y luego soltó el cuerpo carbonizado y humeante de Tamaria, dejándolo caer sin vida al vacío debajo. Con su de cuerpo de acero, haciéndolo inmune al daño verdadero, y el ciclo de salud, mana restaurando rápidamente cualquier pérdida por la explosión. Ang Xiao no sintió ni rastro de lesión, solo una oleada de energía renovada. Es porque los aumentos de atributos del avanzado fortalecimiento de vida se han acumulado en tantas capas. Reflexionó, con una ligera elevación de las cejas que reflejaba su satisfacción. Esta táctica, usar su propio cuerpo como cebo para atraer al enemigo antes de desatar la furia total de su ejército mecánico, se había convertido en su as bajo la manga definitivo desde que adquirió el ciclo de salud mana. Yo con los refuerzos del de técnica de batalla legendaria, ahora era una muerte segura para cualquiera lo suficientemente tonto como para acercarse. Tamaria, una vez una formidable pugilista de grado Aku con reservas de salud alrededor del 70%, había sido aniquilada en una sola y devastadora combinación. Ang Xiao dirigió su mirada hacia los 4 grados de calamidad restantes, cuyos rostros estaban marcados por el terror puro, y esbozó una sonrisa depredadora. Venga, vamos a conocernos de verdad. Dijo, su voz suave e invitadora, pero con un subtono de amenaza que les helaba la sangre. Los 4 grados de calamidad temblaban visiblemente, con los ojos abiertos de horror mientras retrocedían. No te acerques más. Pensaban desesperadamente cada uno de ellos, con sus mentes en un torbellino de miedo y arrepentimiento. Capítulo 684. Decidiendo la victoria. El cosmos temblaba con la fuerza de un estruendo cataclísmico, como si las estrellas mismas rugieran en desafío.
anunciando el clímax brutal de la batalla que decidiría el destino de la estación base de hiperpropulsión 4. La fortaleza satelital armada, un coloso de metal reluciente y escudos de energía pulsantes, se estremecía violentamente bajo el asalto implacable del ejército mecánico de Anxiao. Ola tras ola de drones blindados y elegantes, junto con máquinas de guerra imponentes, se estrellaban contra su casco reforzado, lanzando chispas como una lluvia de fuego en la vasta oscuridad del espacio. Los 4 enemigos de grado de calamidad, que una vez eran audaces e inquebrantables, ahora huían en desorden, sus formas confiadas reducidas a borrosas fugas desesperadas a través del caos. El miedo estaba grabado profundamente en sus rostros, abandonando cualquier idea de enfrentarse a Hanjiao, sabiendo bien la precisión letal de sus ataques. Mientras desataba su horda mecánica sobre los enemigos en fuga, la mente de Anxiao corría con una intensidad enfocada. Multitarea con facilidad, sus dedos danzaban sobre interfaces holográficas, mientras sus intrusiones virtuales se adentraban profundamente en los sistemas centrales de la fortaleza. Destruir esta fortaleza es la clave para la victoria. Pensó, su resolución interior inquebrantable como una fortaleza digital propia. Después de eliminar a Tamaria en un golpe rápido y despiadado, los enemigos restantes se habían dispersado, demasiado aterrorizados para interrumpir su trabajo. El vacío a su alrededor era una sinfonía de destrucción, explosiones floreciendo como soles artificiales, y el zumbido de sus máquinas resonando en el vacío. Las habilidades de Anxiao en tecnología virtual, afiladas y actualizadas a través de innumerables batallas, le permitieron romper las defensas de la fortaleza con facilidad. Como un mecánico virtual de grado AT. Se deslizaba a través de firewalls y encriptaciones como un fantasma en la máquina, tomando el control sin esfuerzo. Los sistemas de la fortaleza se desplegaban ante él como un vasto paisaje digital, repleto de corrientes de datos y subrutinas. Escaneó a través de los módulos, con los ojos entrecerrados en una ligera decepción. ¿Ningún módulo de autodestrucción? ¡Qué lástima! Murmuró en voz alta, su voz cargada de un toque de diversión irónica a través de los altavoces externos de su traje mecánico. Las palabras flotaron en el aire, un breve respiro en la tormenta de combate. Sin desanimarse, Anxiao tomó el control de los túneles de acceso superficial de la fortaleza, cuyas puertas masivas se abrieron con un chirrido metálico que resonó a lo largo del casco. Despachó un escuadrón de sus soldados mecánicos, drones elegantes y con forma de insectos con núcleos azules brillantes, hacia las entrañas de la fortaleza. Estas unidades se movían con precisión mecánica, plantando bombas psiónicas secundarias en puntos clave alrededor del horno de energía. El proceso era eficiente y calculado. Sabotear el núcleo desde dentro desataría una devastación mucho mayor que cualquier bombardeo externo, convirtiendo la fortaleza en una bomba de relojería. Mientras tanto, en el campo de batalla principal, una flota de naves espaciales pequeñas y ágiles se abría paso a través del mar turbulento del caos, con sus motores gritando mientras esquivaban salvas de fuego de cañones de partículas de alta energía. Estas naves transportaban a los operativos de élite de grado de calamidad enviados por Morred, cuya misión era perforar las líneas enemigas y reforzar a Anxiao. El campo de batalla era un remolino de destrucción, láseres cortando la oscuridad, explosiones pintando el vacío en rojos y naranjas intensos, y el olor acre del aire ionizado llenando las cabinas. Sin embargo, el fuego enemigo era implacable, una densa red de haces de energía que obligaba a los equipos de refuerzo a retirarse una y otra vez, con sus naves temblando por impactos cercanos. A medida que las flotas de tierra de derramamiento de sangre se vertían a través de canales reforzados, sus formaciones masivas abrumaban la escena. La flota principal luchaba por proporcionar cobertura.
El avance, una vez coordinado, se convirtió en una danza frenética de evasión. Con los pilotos aferrándose a los controles con determinación, el sudor perlándoles la frente a pesar de los interiores con control climático. Dentro del centro de mando de la nave insignia, la atmósfera estaba cargada de tensión. Las pantallas holográficas parpadeaban salvajemente, mostrando alertas rojas y posiciones enemigas que se cerraban como un lazo. Morred, con el rostro enrojecido por la frustración y gotas de sudor recorriendo sus rasgos severos, apretó los puños mientras absorbía el último informe. Sus ojos, afilados e inquebrantables, escanearon la habitación donde los oficiales intercambiaban miradas ansiosas. La situación no es buena, reportó el oficial de inteligencia, su voz temblando ligeramente. hemos tardado demasiado. Los enemigos de los bastiones se han liberado de nuestros equipos de contención y se están congregando en la estación base a una velocidad alarmante. Nuestras fuerzas ahora están superadas en número varias veces. La mandíbula de Morred se tensó, rechinando los dientes en una rabia apenas contenida. Golpeó el consola con el puño, el impacto resonando en el puente como un tambor de guerra. Si esto se prolonga, solo arrancaremos una victoria patética de las fauces de la derrota. Gruñó, su voz cargada de emoción cruda, con la frustración de las derrotas repetidas desbordándose. Blackstar es el eje central aquí, luchando solo sin apoyo. ¿Los equipos que enviamos aún están atascados en sus defensas? No pueden romperlas. Vino la respuesta vacilante. Los enemigos anticiparon nuestro movimiento y han sellado todas las rutas hacia la fortaleza satelital armada donde Blackstar está combatiendo. La expresión de Morred se endureció en una máscara de resolución, sus hombros anchos cuadrándose como si cargara con el peso de toda la flota. Hizo un gesto decidido con la mano, su voz cortando los murmullos como una hoja. Envíen la orden, todas las unidades, retraigan la formación y avancen hacia él. Abriremos un camino para los equipos de refuerzo y haremos pedazos sus defensas, cueste lo que cueste. El centro de comando cayó en un silencio atónito, el aire eléctrico con shock. El campo de batalla podía visualizarse en capas, como los anillos de un vórtice mortal. La capa más externa contenía a Morred y las 3 flotas de la sección 0, chocando ferozmente con la flota de defensa de la estación base. Más allá, se erguía el gigantesco escudo protector de la base. Una barrera brillante que dividía el caos exterior del núcleo. Dentro, 9 fortalezas satelitales armadas orbitaban como guardianes vigilantes, con la estación base de hiperpropulsión T4 en el corazón, el premio definitivo. Esta orden era una apuesta, lanzando toda la flota en las garras del enemigo sin red de seguridad. Si lograban romper las defensas, pero fallaban en craquear el escudo protector rápidamente, la aniquilación era inevitable. Era una carga imprudente, nacida de la desesperación y una voluntad inquebrantable. Esto es una locura, una misión suicida. Protestó un capitán de flota, su voz crepitando de indignación a través de las comunicaciones. No estoy de acuerdo con este enfoque. Deberíamos combatir de manera metódica, no arriesgarlo todo. Las objeciones llovieron, una cacofonía de disidencias de los capitanes aliados, cuyos rostros aparecían en pantallas holográficas, marcados por el miedo y el instinto de supervivencia. Estas organizaciones, unidas por conveniencia en lugar de lealtad, priorizaban su propia supervivencia sobre la victoria colectiva. La fragilidad de la alianza se exponía, una red de egos y agendas que se fracturaba bajo la presión. El rostro de Morred se oscureció, su paciencia rompiéndose como un alambre tenso. Golpeó la mesa con el puño de nuevo, el sonido reverberando como un trueno. Basta. Bramó su voz goteando de desprecio. Sé que todos están buscando favores con la civilización cristal púrpura, soñando con convertirte en sus socios a largo plazo. Pero no crean que pueden jugar a lo seguro y aún así reclamar la gloria.
La cristal púrpura no se deja engañar por cobardes. He tragado derrotas a manos de tierra de derramamiento de sangre demasiadas veces, y aquí está nuestra oportunidad de cambiar la marea. Su excelencia Blackstar está ahí fuera, arriesgándolo todo, luchando con todas sus fuerzas. Si lo respaldamos ahora, podemos romper este estancamiento y conseguir una victoria real. Se supone que son el orgullo de sus sistemas estelares, líderes renombrados, no una manada de ratones temblorosos. ¿Dónde está su columna vertebral? Si les falta el coraje para un riesgo calculado, ¿por qué diablos se unieron a esta guerra en primer lugar? El canal de comunicación cayó en silencio, el peso de sus palabras colgando con una niebla espesa. El pecho de Morred se hinchaba con la intensidad de su arrebato, sus ojos ardiendo con una determinación ardiente. Después de una pausa tensa, emitió la orden con firmeza. Ejecuten la orden. La flota se lanzó hacia adelante, compactándose en un ariete que se estrelló contra la formación enemiga con un impulso feroz. Las naves temblaron bajo el bombardeo de fuego entrante, sus cascos brillando por el calor de los impactos, mientras se adentraban más en las líneas enemigas. Inicialmente, el enemigo cayó en el desorden, sus formaciones astillándose como vidrio roto, pero se reagruparon rápidamente, rodeando a las fuerzas de Morred en un torniquete que se apretaba. El progreso se ralentizó hasta convertirse en un avance penoso, cada paso sintiéndose como vadear a través de una neblina viscosa de resistencia. Las alarmas aullaban sin cesar, luces rojas parpadeando en los puentes, mientras la flota se acercaba centímetro a centímetro al escudo protector de la fortaleza satelital armada. Morred, aferrándose al borde de su consola, gritó por encima del estruendo. Mantengan la línea. La fortaleza está al alcance, no flaqueen ahora. En la nave espacial del equipo de refuerzo, abarrotada y tensa, el aire estaba cargado de anticipación, con los corazones latiendo al unísono. El capitán, un experimentado grado de calamidad con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, tomó una profunda respiración y arengó a sus compañeros. Todos, endurezcanos. Dijo, su voz firme y autoritaria, infundida con la determinación de un guerrero que había mirado a la muerte a los ojos. Su excelencia Blackstar nos necesita. Este es nuestro momento, en marcha. Desplegaron desde sus naves, saltando al vacío con una gracia ágil, usando las naves aliadas como escalones para evadir el fuego enemigo. Bajo la atenta y esperanzada mirada de Morred, finalmente perforaron las defensas, corriendo hacia la fortaleza. Pero justo cuando el triunfo parecía al alcance, el desastre golpeó. La fortaleza satelital armada estalló en un destello cegador, su enorme estructura, que parecía un pequeño mundo blindado, se hizo añicos en un instante. Fragmentos de metal retorcido y debris brillantes se proyectaron hacia afuera, con la onda de choque ondulando por el espacio como un terremoto estelar. La explosión fue monumental, iluminando el campo de batalla con una luz blanca abrasadora que obligó a los pilotos a cubrirse los ojos. El escudo protector de la estación base falló, uno de sus generadores destruido, dejando una brecha lo suficientemente grande como para que las flotas se precipitaran a través de ella. El camino hacia el núcleo enemigo estaba expuesto, vulnerable y listo para ser tomado. De los restos emergió una figura solitaria, su traje mecánico marcado y humeante por la explosión. Anciao, con una presencia imponente e imperturbable, recuperó sus cajas del ejército y flotó libremente, observando la escena con una mirada calmada y calculadora. Al avistar al equipo de refuerzo, saludó con un gesto casual y transmitió un mensaje de voz, su tono teñido de un humor seco. Ya van tarde, muchachos. Dijo, con una leve sonrisa audible en su voz modulada, como si regañara a viejos amigos por llegar tarde en lugar de reconocer las apuestas de vida o muerte. Los miembros del equipo lo miraron atónitos,
con las armas aún levantadas para una pelea que nunca llegó. ¿Dónde están los enemigos? Pensó uno de ellos con la mente dando vueltas. ¿Acaso los eliminó él solo? La realidad les golpeó como un golpe físico. Anxia había aniquilado por su cuenta a múltiples grados Calamidad, cambiando el curso de la batalla con una demostración de poder abrumador. ¡Qué hazaña increíble! Exclamó Morred, su voz retumbando de euforia a través de las comunicaciones, con una amplia sonrisa en el rostro mientras el alivio lo inundaba. Había temido que Blackstar estuviera aislado y abrumado, pero la verdad era lo opuesto. Esto era un golpe maestro de estrategia y fuerza. Aprovechando la oportunidad, Morred ladró órdenes. A toda máquina a través de la brecha, ataquen la estación base ahora. La flota cargó hacia adelante, desatando una torrentada de fuego que martilleó la estructura expuesta. Dentro de la estación base, el pánico reinaba supremo. Las alarmas aullaban estridentemente, sus tonos penetrantes resonando por los corredores estériles llenos de personal frenético. El comandante, un hombre de mediana edad con el rostro pálido y las manos temblorosas, miraba por la portilla hacia el inminente desastre. Su mente era un torbellino de confusión y desesperación. ¿Cómo puede Blackstar ser tan poderoso, tan por encima de nuestra inteligencia? Pensó, con sus pensamientos en una tormenta caótica. Habían enviado 5 grados Calamidad para apoyar a Tamaria, esperando contrarrestar cualquier refuerzo, pero Blackstar la había masacrado antes de que llegaran. Luego, aplastó a los supervivientes y a los recién llegados por igual, borrando sus fuerzas de alto nivel en un borrón de furia mecánica. Sus planes yacían en ruinas, los informes de inteligencia burlándose de ellos desde las cenizas. A medida que los ataques se acercaban, la visión del comandante se llenó con la luz cegadora de los salvols entrantes, cada uno un presagio de aniquilación. En ese momento final, solo un pensamiento lo consumió. Perdí contra Blackstar. Capítulo 685. Conferencia de posguerra. El cosmos tembló mientras explosiones ensordecedoras rasgaban la estación base de hiperpropulsión, destrozando su estructura metálica en una cascada silenciosa de debris, marcando el caótico final de un brutal conflicto. En ese momento, Anxiao ya se había retirado a la seguridad del Blacklitztealt, su santuario entre las estrellas. Se quitó el traje mecánico con un suspiro de cansancio, los músculos doloridos por el esfuerzo, y se masajeó los anchos hombros con una sensación de alivio triunfante mientras observaba cómo la estación base se desintegraba en un espectáculo de fuego. Victoria al fin. Pensó, una sonrisa genuina extendiéndose por su rostro robusto, los ojos brillando con la satisfacción de una victoria duramente ganada. Mis esfuerzos no fueron en vano. La interfaz en su pantalla holográfica parpadeó a la vida, mostrando la notificación de la finalización de la misión estratégica. Destruir la fortaleza satelital armada, por su cuenta, había elevado la calificación de misión a una altura impresionante, aumentando su favorabilidad con la civilización púrpura de cristal en 1.35 puntos y otorgándole decenas de millones de experiencia. Sin embargo, esto era solo una fracción de sus recompensas. El acto de eliminar a Tamaria, que lo superaba en muchos niveles de poder, había rendido más de 500 millones de experiencia, un bonanza que hizo que su corazón se acelerara de emoción. Ganar experiencia eliminando grados Calamidad es sorprendentemente eficiente. Reflexionó Anxiao, su mente calculando como una máquina bien engrasada. Sin jugadores alrededor, esta es una opción sólida. La guerra es verdaderamente una oportunidad. Ningún otro escenario me lanzaría tantos enemigos de alto nivel. Se recostó en su silla de mando, el suave zumbido de los motores de la nave vibrando debajo de él, mientras reflexionaba sobre la batalla. El olor acre del ozono del combate reciente aún le ingeré en el aire.
un recordatorio de los disparos de plasma y las oleadas de energía que habían llenado el vacío. A través de este choque intenso, Anxiao ganó una comprensión cristalina de su propio poderío. Comparado con solo 2 meses atrás, sus capacidades de combate habían evolucionado dramáticamente, como un volcán dormido que entra en erupción. Con su técnica de batalla legendaria, ahora podía abrumar a la mayoría de los oponentes usando su vasto ejército mecánico. A pesar de haber entrado recientemente en el territorio de grado A, su fuerza real en combate superaba incluso a la de los mejores supers de grado ATO. La sinergia de sus poderosos talentos de moldeo amplificaba sus habilidades más allá de lo esperado, convirtiendo cada enfrentamiento en una sinfonía de destrucción. Ni siquiera 10 grados calamidad ordinarios enviados contra mí tendrían una oportunidad. Solo me estarían entregando muertes gratuitas. Pensó, su confianza hinchándose como una marea ascendente. Mientras un súper de más allá del grado A no intervenga, el resto en la tierra de derramamiento de sangre debería ser inigualable para mí. Pero en el momento en que esta idea presuntuosa cruzó por su mente, Anxiao levantó la mano y se dio una bofetada fuerte en la mejilla. El escozor lo devolvió a la realidad, su rostro sonrojándose con una mezcla de vergüenza y cautela. Eso estuvo demasiado cerca. Se reprendió a sí mismo, su voz un murmullo bajo en la cabina tenuemente iluminada. Casi me marco la propia muerte. Sacudiendo la momentánea tontería, Anxiao dirigió la mirada hacia el campo de batalla fuera de la ventana. Con la estación base reducida a ruinas, los enemigos habían perdido su canal vital de refuerzo, rompiendo el estancamiento en un instante. Las fuerzas de la sección 0 avanzaron con renovado vigor, su moral elevándose como un fénix de las cenizas, mientras eliminaban metódicamente a los enemigos restantes. El caos frenético de disparos láser y motores rugientes comenzó a amainar, la derrota de los enemigos, ahora inevitable, como una presa que se derrumba bajo una presión implacable. Habiendo cumplido su misión, Anxiao optó por no volver al fragor. En su lugar, se relajó a bordo de la flota del ejército Black Star, descansando en el centro de mando, donde el aire estaba lleno del pitido constante de las consolas de monitoreo y el leve aroma del oxígeno reciclado de la nave. Morret y las 3 flotas aliadas rodearon y desmantelaron los restos enemigos dispersos con una coordinación precisa. A medida que la batalla llegó a un cierre rápido, la sección 0 reclamó su primera victoria mayor. Con las estrellas testigos del cambio de marea, las 3 flotas escanearon metódicamente el campo de batalla, recolectando un valioso saque entre los debris flotantes, metal retorcido, núcleos de energía brillantes y los sombríos restos de guerreros caídos, antes de partir en formaciones disciplinadas. Después de más de 1 hora de viaje en hiperpropulsión, la flota deceleró suavemente en un área segura, el zumbido de los motores desvaneciéndose en un silencio pacífico. Poco después, Anxiao recibió una invitación de Morret para asistir a la conferencia de posguerra en la nave insignia. Reunió a sus oficiales de confianza, incluyendo al estoico Herlus y al agudo Harmon. Sus rostros marcados por el cansancio de la batalla, pero también por el brillo del éxito. Enlazando su nave a la insignia con un procedimiento de acoplamiento fluido, Anxiao lideró el camino a través del corredor de conexión, los metálicos golpes de sus botas resonando en las paredes estériles. La escotilla se abrió con un siseo presurizado, revelando a un grupo de recepcionistas esperando en el pasillo brillantemente iluminado. Sus uniformes impecables y posturas rígidas se acercaron a Anxiao y su séquito con reverencias deferenciales, sus voces llenas de respeto genuino. Su Excelencia Black Star, todos han llegado. Lo están esperando a usted, dijo uno de ellos, su tono cálido y entusiasta. Anxiao asintió, su expresión calmada y autoritaria, y respondió simplemente: guíen el camino.
Siguieron a los recepcionistas a través de los corredores de la nave insignia, el aire fresco y acondicionado, hasta que llegaron a las imponentes puertas del salón de conferencias. A medida que las puertas se deslizaron con un zumbido suave, una oleada de risas alegres y charlas animadas se derramó, el ambiente eléctrico con celebración. La sala estaba viva con energía, adornada con pantallas holográficas parpadeando suavemente y el rico aroma de bebidas recién preparadas flotando desde una mesa lateral. Había numerosos asistentes dentro, todos figuras clave de las organizaciones asociadas en la flota, sus rostros iluminados por la euforia después de esta victoria duramente ganada. Anxiao entró, y la sala cayó en una anticipación silenciosa, los murmullos emocionados muriendo mientras las cabezas se volvían hacia él. Ojos llenos de admiración y respeto se clavaron en él, como haces de luz atravesando la sala, mientras se apartaban para crear un camino para el héroe del momento. Blackstar, ya estás aquí. Ven, toma asiento rápido. Llamó Morred desde el asiento principal en el centro de la mesa de conferencia circular, su voz retumbando con entusiasmo. Se puso de pie, su amplia figura exudando una presencia dominante, y gesticuló cálidamente hacia una silla vacía a su lado. Anxiao se acomodó en el asiento, echando un vistazo casual a la habitación, y ofreció un saludo ligero y animado. Hola a todos, ¿qué tal están? ¿Ya han comido? Su tono era relajado y accesible, una elección intencional para aliviar la formalidad, aunque un leve rastro de su sarcasmo característico permanecía debajo de la superficie. Unas cuantas risas se extendieron por el grupo y un oficial respondió con una sonrisa. Estamos de maravilla, gracias a ti, Blackstar. Y sí, hemos comido algo, pero estoy seguro de que la celebración incluirá más festejos. Morred sonrió ampliamente y tomó el control, presionando un botón en el escritorio que activó una proyección holográfica. Ja, ahora que todos están aquí, empecemos con la conferencia. Su Excelencia Ralph tiene algo que decirnos. La proyección remota de Ralph se materializó sobre la mesa, su figura nítida y realista, con una expresión de alivio profundo y orgullo. Se aclaró la garganta, su voz resonando con autoridad. Todos han hecho un trabajo excepcional. Al eliminar la estación base, han aislado las 12 fortalezas de Bloodshed, dividiendo sus fuerzas y permitiendo que nuestras tropas las desmantelen con mínimas bajas. Esto marca nuestra primera victoria abrumadora, un faro de esperanza en esta guerra agotadora. La habitación estalló en aplausos, un sonido ensordecedor y sincero, con las manos aplaudiendo con entusiasmo mientras las sonrisas se propagaban como un incendio. Ralph continuó, sus ojos escaneando la asamblea virtual. Moore, tu decisión fue ejemplaria, tu papel en la destrucción de la estación base fue pivotal. Cary, contuviste a los enemigos con maestría, completando tu misión con precisión. Pire, tú. Siguió adelante, elogiando a cada asistente individualmente, sus palabras fluyendo como un reconocimiento bien merecido, mientras los aplausos se intensificaban con cada nombre. Anxiao se sentó en silencio, con una expresión de diversión y leve incomodidad, ya que la escena le recordaba a las ceremonias de premios en su planeta natal formales, pero extrañamente gratificantes. Y ahora, el mayor mérito de esta victoria. Ralph hizo una pausa para darle efecto, girando su proyección hacia Anxiao con una amplia sonrisa de apreciación. Blackstar, destruiste tú solo la fortaleza satelital armada del enemigo y sus medidas defensivas, lo que cambió el rumbo de la batalla y aseguró nuestro éxito. Asentimientos y murmullos de acuerdo llenaron la habitación, y la admiración en sus ojos se profundizó. Un oficial se inclinó hacia otro y susurró. ¿Quién dice que una persona no puede cambiar una guerra? Blackstar lo demostró hoy, sus acciones no solo ganaron el enfrentamiento, sino que lo definieron. Anxiao se movió en su asiento, manteniendo su compostura, y agitó una mano con modestia. Solo hice lo que había que hacer.
No es para tanto, de verdad. Pero Morred intervino con fervor, su voz elevándose con convicción genuina. Si no fuera por ti, Blackstar, a lo sumo habríamos logrado una victoria trágica. Te mereces la mayor parte del crédito, no lo restes importancia. La boca de An Xiao se contrajo ligeramente, una sonrisa educada ocultando su incomodidad mientras asentía. Siempre con el acto de héroe humilde. Pensó con ironía. Pero bueno, así las cosas fluyen sin problemas. Ralph sonrió radiante, su proyección exudando calidez. No tienes que ser humilde. Ya he reportado tus logros a los superiores, y están encantados. Como recompensa, han decidido aumentar significativamente su inversión en el ejército de Blackstar. Además, están considerando seriamente hacerte un socio a largo plazo. Un sutil cambio recorrió la habitación, miradas de envidia parpadearon entre los asistentes, sus expresiones una mezcla de celos y respeto. Convertirse en socio a largo plazo de una civilización de cúmulo estelar era el premio definitivo en esta guerra secreta, y Han Xiao acababa de dar un salto adelante. Ahora sí, esto es el tipo de noticias que quería oír, beneficios reales y tangibles. Pensó An Xiao, su excitación interna burbujeando como una ganancia en la lotería, aunque mantenía su compostura exterior intacta. Ralph añadió, su tono volviéndose aún más aprobador. Por cierto, también eliminaste a la adjudicadora de Bloodshed Land, Tamaria. Ella fue su primer oficial de alto nivel en caer en este conflicto, infligiendo un golpe masivo a sus filas. Excelente trabajo. Angia parpadeó sorprendido, procesando la revelación. Así que, ¿esa mujer fogosa que eliminé fue su primera pérdida importante? ¿Eso significa que reclamé la primera sangre de Telle Telle? A Eber no le va a gustar esto, pero bueno, la guerra es la guerra. Debido a los reveses de los últimos 2 meses, Ralph había estado bajo una inmensa presión, sus nervios deshechos como cables sobrecargados. Pero con el regreso de Blackstar y esta victoria, un peso se levantó de sus hombros, su alivio palpable, incluso a través del holograma. Al mirar a An Xiao, su satisfacción creció, el joven mercenario superaba con creces a los grados de calamidad típicos, insinuando un potencial extraordinario que maduraba rápidamente. Según lo que Purple Cristal había descubierto sobre el pasado de An Xiao, él había sido un mero novato en la galaxia solo 10 años atrás, sin siquiera llegar al grado B. Ahora, su ascenso meteórico era sin paralelo, superando incluso las ascensiones más rápidas a más allá del grado E en la historia. Ralph sintió un escalofrío de euforia. Si el tirano se mantenía al margen, Blackstar podría desmantelar los grados de calamidad de Bloodshed Land él solo, convirtiéndose en el arma definitiva de la sección 0. Esta sesión de evaluación no fue un accidente, servía a 2 propósitos. Primero, para destacar a Blackstar como una inspiración, motivando a los otros miembros a esforzarse más y superar los desafíos de la alianza. Segundo, para afirmar el apoyo inquebrantable de Purple Cristal hacia él, solidificando su vínculo. En ese momento, ninguno de ellos podía prever las consecuencias de largo alcance de este enfrentamiento, ondas que resonarían a través de las estrellas mucho después de que terminara la conferencia.